November Gotham. The target's heading right at us. He's too fast. Panamanian government evidence of passengers dead or alive. Bienvenidos de vuelta a Roboraptor, segundo episodio de nuestro repaso a Godzilla. Ya hemos hablado de la original japonesa, vamos a hablar del primer intento americano y después cuando veamos la nueva hablaremos de ella. Godzilla 1998, Roland Emmerich, que cabalgaba un poco la ola del triunfo tras Independence Day, salta directamente a este proyecto con Dean Devlin también como productor y David Arnold repitiendo en la banda sonora, que ya es un clásico suyo y de eso hablaremos obviamente en la parte de banda sonora. Pero no se rompe demasiado la cabeza, apuesta por el mismo equipo creativo que le ha dado el éxito en películas como Independence Day. Y eso se nota mucho en el ambiente de esta película, en el que tiene mucho feel de blockbuster de los 90, más que película de Godzilla. Y es una de las pegas que podemos tener con ella, cosa que después elaboraremos. Esta película creó mucho hype cuando iba a salir. Yo me acuerdo de la campaña de marketing en cine, los teasers que sacaron, la verdad que se la curraron bastante, crearon un interés. Yo fui a verla al cine, la disfruté mucho de pequeño, después ya en VHS, la he visto muchas veces a lo largo de los años y antes de hacer esta crítica la vi el día de ayer. Tras 2 o 3 años que llevaba sin verla, digo, voy a verla por primera vez con unos ojos críticos y con lupa. Aún así yo ya era consciente a lo largo de los últimos años, conforme he madurado, de que es una película con muchas pegas y que como película de Godzilla pues no me funciona. Pero eso era analizarla. ¿Tú esta película qué experiencia tuviste con ella? Bueno, yo más o menos tuve el inicio que tuviste tú, pero me gustaría hablar ir un poquito más atrás en el tiempo, al 93 aproximadamente, porque esta película no se originó realmente en el 98, sino que en 1993 ya se estaba planeando. En el 98 se estrenó. No exactamente. Puedo matizar. Sí. En el 95 ya se estaba planeando en Japón, ya se estaba haciendo en Japón la de Godzilla contra Destroyer. Pero antes, unos años antes, ya habían vendido todos los derechos a TriStar y a Columbia, creo recordar. Más o menos, a TriStar. Sí. ¿Qué sucedió? Estaban planeando hacer una película titulada Godzilla contra el Grifo, en la que estaba metido Stan Winston, que iba a diseñar a Godzilla y a la criatura a la que se iba a enfrentar. El guión era muy diferente al que nos llegó al final, que era que Godzilla había sido creado por los habitantes de la Atlántida. Un guión un poco parecido a lo que vino a ser la trilogía gamera de los 90, donde se creaba un Godzilla que iba a ser el salvador de la humanidad, que venía para luchar contra una criatura que venía desde otro planeta, para invadir la Tierra. El guión lo podéis encontrar porque está publicado y además hay vídeos en YouTube sobre storyboards y tal que se hicieron, es muy interesante y además hay una foto por ahí del diseño de las criaturas por parte de Stan Winston. Sí, eso sí lo he visto, y es interesante. Total. Al final el presupuesto se disparó hacia más de 130 millones, que para la época era impensable. Así que se desechó y llegó Roland Emmerich, que dijo esto no, esto no, esto no, y buscó un film que se acercara un poco más a las raíces nucleares de Godzilla, con los cambios que él consideró oportunos. Y ahí, a partir de ahí ya llegamos nosotros, que nos encontramos con ese marketing tan interesante, porque yo la primera vez que vi a Godzilla, la película, lo vi en televisión española, en una especie de sección en la que cine, en la que mostraron las imágenes clásicas que vimos de el personaje de animal grabando con la cámara y que se ve la imagen ahí distorsionada. Ese fue mi primer contacto con Godzilla y yo ahí aluciné. Porque hace poco acabábamos de salir de El Mundo Perdido, donde encontrábamos con dinosaurios y tal, pero nunca habíamos visto una cosa tan grande en el cine, sobre todo unos niños tan pequeños como nosotros. Y con esa tecnología. Para la época fue todo un despilfarro en cuanto a tecnología esta película, y yo diría que uno de los puntos positivos que tiene es que es un uso muy inteligente de efectos prácticos y de efectos especiales para la época. Es bastante impresionante para la época en ciertos aspectos. Sobre el marketing, a ti te llamó la atención sobre todo, porque me lo has dicho antes, una escena en un museo que era como el marketing, el teaser principal de la película. Que no sale en la película. Ahí va. En 1998 o 97, justo antes del estreno de Godzilla, Steven Spielberg sacó El Mundo Perdido y metió al tiranosaurio en una escena que se tomó en la licencia de meter la escena de el ataque a San Diego. Esa escena tocó mucho las narices a los que estaban haciendo Godzilla, porque era como en plan... O sea, el público ya estaba viendo una cosa que técnicamente ya había visto. Así que Emmerich diseñó ese teaser donde se ve a la pata de Godzilla aplastando a un tiranosaurio y luego salía el logo de "el tamaño sí que importa", como un contraataque brutal a lo que había sido la película de Steven Spielberg.
Que luego Steven Spielberg a raíz de eso dijo: yo no he visto la película de Godzilla de Emmerich porque es que yo soy más fan de la original. Nah, seguramente sea por el litigio que hubo, porque luego con la escena de los dinosaurios pequeñajos de la película Godzilla, hubo problemas por lo de la escena de los velociraptores de Jurassic Park. En la que se los va abriendo puertas y tal. No me extraña porque sí que lo noté, y ayer más que nunca cuando lo revisioné, esos paralelismos que hay ahí. Yo decir, Roland Emmerich, yo diría que mi película favorita es Independence Day, porque es palomiteo puro y duro, una americanada, tiene muchos fantasmadas, pero es súper disfrutable. Para mí una de las películas con más valor de revisionado que tengo en mi filmoteca, mi videoteca, porque, no sé, es una película que puedo ver una y otra vez, me gusta el rollito que tiene, la química de cast, etcétera, pese a sus carencias. Con Godzilla me encuentro un poco con el mismo tono. La cosa es que aquí no funciona tan bien. Yo te puedo decir una cosa, para mí esta película es como el efecto tormenta perfecta, porque nos encontramos con tono agrio por un lado en las escenas de radiación y todo ese rollo. Es lo que yo iba a decir. Por un lado, escenas comedia con los actores esos que son tan comiqueros, por así decirlo, son una caricatura. Y luego por otro lado, las escenas de acción del bicho. Sí. Y esos tres frentes se juntan y crean el efecto huracán. Es lo que yo noté principalmente ayer. El tono está por todos lados. Que quizás en algo como Independence Day funcionaba, porque es una historia original, pero en Godzilla es como bueno. Y te da la sensación esa, dice, es muy blockbuster de los 90 de Hollywood. Y si esta película no se llamara Godzilla, pues mira, lo mismo le daba 2 puntos más. Pero, te llama Godzilla, está intentando hacer una adaptación que yo entiendo que haya cambios, pero es que, tío, ha desarrollado completamente el concepto original. Y bueno, de eso ya iremos profundizando, porque ahora vamos a pasar a hablar de los actores. Please stand by. Podemos hablar del dúo, podríamos decir protagonista, quizás el protagonista y interés amoroso, Matthew Broderick y María Pitillo, que yo realmente, la base del personaje de Matthew Broderick, el doctor Nick Tatopoulos, no es mala. O sea, está bien como lo presentan. ¿Entiendes? Sí, es interesante, lo que ya están tomando ahí la base de la energía nuclear, etc. Pero después el personaje es un poco pelele, ya desde el principio. No es un... Yo entiendo que no todos los personajes principales y no tienen que ser personajes de acción, pero es un personaje que nunca te llega a llegar como protagonista, nunca te llega a interesar este hombre más que el Víctor Animal Palotti, del que hablaremos después. Ese tío es la polla. O sea, realmente el único personaje principal de esta película que te interesa realmente lo que pase con él y al que apoyas es a Jean Reno. O sea, los otros tienen su función, pero dices tú, vale, se supone que este tiene que ser el protagonista, que me tiene que importar mucho, y dices, no, o sea, no estoy diciendo que estén mal, pero en otras películas este personaje hubiera sido un secundario. Pero es curioso, tío, porque es que el guión se escribió para él. Me recuerda un poco al personaje de Newt en Pacific Rim. ¿Cuál era? El científico. Ajá. Científico de las gafas. Pero claro, en este caso es el protagonista. Sí. Yo entiendo que no sea un personaje de acción, pero no siento, yo no me puedo agarrar a este personaje como protagonista porque no me acaba de interesar del todo. Lo que el mayor problema de todos es que empezaron a escribir el guión con la idea de que Matthew Broderick y Jean Reno fueran los protagonistas. De hecho, Jean Reno, del que hablaremos luego, desechó un papel en Matrix para poder meterse aquí. Pero es que escribieran el guión del personaje de Broderick, Nick Tatopoulos, que de hecho cogieron el nombre de otro... el apellido es en homenaje, no sé si al diseñador de los efectos. Sí, es Patrick Tatopoulos. Ahí va, pues de ahí salió. Pero es que es un nombre que no... Esta película tiene muchos personajes que no te puedes tomar en serio, prácticamente ninguno. Víctor Animal Palotti... Todos tienen nombres raros. Caimán, etcétera, etcétera. Después hablo de María Pitillo. Mira, ayer vi por primera vez la película en versión original, ¿vale? Siempre la he visto en español. No actúa bien, no actúa bien. Ni el personaje está bien escrito, ni la muchacha actúa bien. Y mucho menos hace un favor a las mujeres. Porque este personaje femenino, cuando por la mitad de la película y conforme acaba, dices tú, ¿por qué has vuelto con ella? Te ha hecho una postura muy grande. Me estás diciendo que te hizo una postura hace varios años, cuando cortaste, y te hace una postura muy grande a la mitad de la película. ¿Por qué iba a volver a acercarte a esta muchacha? Además que tampoco tiene muchos dedos de frente. Y de eso, la interpretación de la muchacha
había 1000 actrices que lo hubieran hecho mejor. Es como medio tontita de que, oh, yo quiero ser periodista. Y eso, que no. Y todo vale. Pero después hago tal y bueno, vivieron felices y Y comieron encima felices. es como si tuviera la mentalidad de una niña de 5 años porque le dice el otro, oye Audrey, que oye, los buenos acaban los últimos. Y dice, ah, sí, pues ves ser mala. Y le sale todo mal. Personaje súper. Sí. Y vamos, tú acabas la película y dice, Tatopoulos se arrepentirá y volverán a cortar. Cosa que parece no ocurrir, o sí ocurría, estaban separados. En la serie de dibujitos. En la serie de dibujitos, en realidad no habían cortado, pero en la serie de dibujitos pasa mucho el tema ese. Sí. Y Es inteligente. Por cierto, la serie de dibujitos sí que la recomiendo. Y me parece todo lo que debería haber sido esta... Porque claro que se toma sus licencias americanas, pero sí tiene feel, al menos una peli de Godzilla de monstruos pegándose hostias. Y es curioso porque muchos personajes como el Tato Nick sí. no se parece nada a Matthew Broderick. Sí, es como ahora molo. Sí. Antes no molaba. Y bueno, no va a decir nada más, ¿no? De ellos dos. No, creo que ya lo hemos mencionado lo suficientemente bien y entrar más en profundidad sería quitarle al resto. Creo que podemos hablar ya de Jean Reno, Sí. que como hemos mencionado, desechó el papel de agente Smith en Matrix. Cosa que en realidad yo se lo agradezco porque nos hubiera privado de un Hugo Weaving muy interesante Sí. que siempre ha sido icónico. Pero el pobre Jean Reno, ¿qué hacía ahí? Estaba muy perdido. Porque su personaje era guay. ¿Sabes lo que hace? Salvar la película. Salvar la película un poco. Porque solo por la escena de Jean Reno, pese a todos los clichés que le meten a los franceses de gratis en esta película, Él aguantó el tipo. nada más empezar cuando le traen el café, el compañero, los colegas franceses, está en plan, no hay croissant. No sé. Y como... Esas escenas son muy patéticas y lo sabes. No, comparado con otras cosas de la película, no, pero es como te están creando clichés a la cara. Y continúan la coñita del café a lo largo de varias escenas cuando siguen los franceses comiendo mientras Por eso, corren. por lo que me cansa. Aún así los franceses, los colegas franceses estos secundarios y Jean Reno se me hacen muchísimo más majos. Y Víctor Animal Palotti, que los otros dos... Podría haber sido una gran comedia. Sí. Y este personaje tiene sus puntos de humor, pero por encima del resto es más serio. Me gusta... Es una de las cosas que me gusta del guión, que metieran el punto de vista de los franceses que intentan enmendar un poco los errores del pasado de Francia por las pruebas nucleares. Y le añadió ese toque que hace al menos que tenga un poco de chicha en vez de ser simplemente una película recta de los americanos intentando parar a Godzilla. O sea, a mí me gustó esa dinámica. Que se explotara del todo, ni de lejos. Ya. Ni de lejos. Pero oye, es una buena idea. Y el personaje de Jean Reno, a mí este actor siempre me agrada. Incluso en estas películas, es que hay actores que da igual donde se metan, siempre gustan. En la serie aparece de vez en cuando, pero muy poquito. Vamos ahora con el personaje que ya hemos mencionado de Víctor Animal Palotti, que realmente es un secundario en esta película. Lo interpreta Hank Azaria, al que recientemente, pues mira, podéis recordar como Gargamel de Los Pitufos. La verdad, porque es un personaje, es un actor, siempre se ha ceñido un poco a la comedia y mira, dijo, Los Pitufos no me importa maquillarme, hacer esta interpretación, que a mí, odiando Los Pitufos, lo que se ha hecho con ellos en forma de película, me parece que la interpretación de Gargamel, visualmente y eso, me parece bastante fiel y curiosa. Y bueno, volviendo un poco a esta película, yo lo que le he dicho a José, fuera de cámara, es ya que tenemos tantos personajes que se supone que tienen que ser medio serios e importarme, como por ejemplo los dos protagonistas, la muchacha y el Tatopoulos, pero son un poco peleles, oye, pues ya de los que más me gusta de la película es el que se te vende desde el principio como un personaje chorra, porque entonces sí que cumple su función, se supone que tiene que ser así. Es un personaje chorra, pero aún así es más útil que la tía y hace muchas cosas útiles a lo largo de la película. Ya desde el principio, que se te presenta como este periodista muy neoyorquino, que está ahí con la novia, siempre va soltando pollitas mientras él se va comiendo su comida y tal. El tío vive en la vida, es un loco. Y ocurre este primer accidente de Godzilla y coge la cámara y Se convierte en Indiana Jones. Sí, y coge la cámara y empezamos a seguirle a él, que por cierto, también le he comentado a José fuera de cámara, me gusta mucho la fotografía en esa parte, cuando se pone a nivel de calle y va siguiendo a Godzilla, me parece una escena bastante buena. Se me hace un personaje, eso es interesante, porque las pocas apariciones que tiene hace más cosas útiles que otros personajes que supuestamente son más importantes. Hombre, lo de útil, yo lo diría a nivel de la película, que salva un poco la película. Porque es que hacer cosas
No, sí. Quizá al final cuando conecta lo de la televisión y tal. No, de entrada lo de la grabación, sí, lo que tú comentas de la televisión, cuando Nick se va completamente, dice, oye, le dice a la muchacha, oye, me ha hecho una postura, y se va, y lo cogen los franceses, él es el único que le sigue, es verdad, sí. y hace que los personajes estén donde estén en el tercer acto. Él siempre, el reportero este intrépido, que dice, da igual, yo cojo lo que tengo por aquí al lado y siempre en la cámara Siempre se hace con una cámara, tío, yo no sé cómo se y consigo algo. Y aún así, eso, me gusta el personaje, me gustan los diálogos, me gustan los puntillos de humor que tiene y lo que tú dices, la risa. Es que esa risa no es normal, porque es que... Cuando le pisa Godzilla, pero al final no la ha pisado. Es que esa risa es legendaria, es la mejor escena de... que es la que un personaje habla en toda la puta película después del wuxia del chino ese. Sí. Es que esa risa la pusieron hasta como colofón final de los trailers, Sí. no me acuerdo. Y es que es una risa de repetir y repetir y repetir, y que yo quiero volver a escuchar esa risa en la bovino, en la caña. Sí, decir también, arrastrando de lo de esa escena y esto que estábamos comentando, que me gusta cómo se retrató la primera aparición de Godzilla en la película. Me parece interesante la elección que hicieron en torno a fotografía y cómo lo van presentando, los coches temblando, cómo entra. Me pareció interesante la presentación de Godzilla en la película. Y creo que podemos pasar a hablar de banda sonora y después en conclusiones hablar de momentos interesantes o que nos raspen de la película. Banda sonora, ya hemos dicho que es David Arnold, que para mí nunca ha sido un compositor top, pero sí que siempre ha hecho temas en todas las películas de Emmerich que se me han quedado. Y me parece que acompaña bastante bien y trabaja bastante bien con Emmerich. Tenemos Stargate, que eso hizo un muy buen trabajo. Independent Day también tiene una banda sonora bastante interesante en muchos momentos. Y aquí también tiene sus momentos, quizás tendrás que refrescarla. No tengo que refrescarla. Pero, ahora te hablo. Pero sí, me parece una banda sonora interesante. No súper destacable, pero que sí que trabaja bien. Te digo, para mí es una banda sonora que queda bien con Emmerich, pero me desentona en una peli de Godzilla. Y te voy a decir por qué. Claro, pero aquí está lo que estamos hablando de lo que no es una espérate, peli. me explico. Al principio nos encontramos con una banda sonora dramática. Es cuando entran en confluencia lo de los tres tonos que he dicho antes, el efecto tormenta perfecta. Por un lado tenemos el tono agrio, dramático, y empieza ese inicio con esa banda sonora que está muy bien. La banda sonora esa es dramática. Luego tenemos la banda sonora heroica, por así decirlo, del tontolaba este del Caimán. Sí. Luego también tenemos la cómica, porque es que hay muchas cómicas en esta película, incluso algunas resultan súper ridículas. Y luego tenemos las escenas de acción, de por ejemplo lo de los helicópteros. Son muchos tonos muy diferentes que confluyen dentro de una misma película y que al final me acaban desentonando muchísimo. Por ejemplo, comedia, drama, todo junto de una forma agria, dulce, muy Sí, raro. eso lo iba a mencionar. Y es parte de la mezcla. Pero por separado, hablando de la banda sonora por separado, me gusta. Pero claro, se ciñe muy bien al guión, y ceñirse muy bien el guión en este caso es ese choque de tonos. Para mí David Arnold sí es un buen compositor, pero Sí, no por... yo he dicho que no es top, quizás porque está un poco olvidado, pero... Yo me fijo en la de 007. Sí, pero yo creo que está un poco olvidado, y la verdad es que me parece un tío bastante competente, la verdad. Bueno, es que hasta Quantum of Solace lo estuvo haciendo él, desde... Sí, quizás han sido su último... Quizás han sido su Hubieran último... repetido en Skyfall si no hubiera sido por el cambio de dirección. Quizás han sido sus últimos pinitos gordos, la verdad, esas dos películas. Voy a saltar ya con mi parte de conclusiones. Para empezar, un poco señalar el diseño de la criatura, porque si bien el diseño en sí no es tan problemático como el espíritu que intenta transmitir la película, porque el diseño puede ser aceptado en cierto modo, quizá no por muchos fanáticos, pero como criatura es un diseño muy correcto y muy versátil. Y además, el bicho en sí también demuestra una cierta inteligencia. Puede jugarse mucho dentro de la ciudad con las habilidades que puede procesar. Es un Godzilla rápido, nunca habíamos visto algo así. ¿Tú opinas más o menos esto, verdad? Sí, a mí me parece un diseño bastante interesante, que a lo tonto se ha hecho icónico. Se ha hecho, hombre, no como el Godzilla original, pero sí es un icono, es un diseño que casi todo el mundo recuerda. Una de las licencias que se toma la película, que oye, si otras cosas se hubieran enfocado de otra manera, hubiera sido aceptable, es que Godzilla es una
una iguana mutante, no un dinosaurio. Pero oye, en la nueva película tampoco es un dinosaurio. Es un anfibio prehistórico, gigante y tal, aunque se ciña mal diseño típico. Simplemente otra explicación. El problema es que Godzilla en esta película no tiene la personalidad de Godzilla. Y es una de las cosas por las que quizás a esta película le hubiera hecho falta llamarse de otra manera. Yo creo que una de las cosas más importantes de esta película es que es una prueba viviente de que el realismo extremo no siempre funciona. Sí, sí, sí. Y hoy día, en esta época, en esta década sobre todo, se está tirando mucho al tema del realismo y se necesita también a veces un toque de fantasía para que funcionen las cosas, porque, mira, venimos de Batman de Nolan. Sí. Venimos de Batman de Nolan, que es puro realismo, ¿no? Pues con Godzilla no funciona ese realismo. Y la prueba viviente de que hay que encontrar un punto medio dependiendo del material es que la nueva Godzilla puede tener un tono ligeramente Nolan, ligeramente más serio, pero conforme hemos ido viendo más cosas de la película y sabemos que iba a salir el rayo atómico, una interpretación y tal, sabemos que no se habían olvidado de la parte fantasiosa. ¿Eso? Y que seguimos en una película de monstruos y entonces cada vez tenemos más claro que no es como la original, sino una película de Heisei con un tono más oscuro y me parece súper acertado. Claro, claro. No hay que perder Pero, el norte. volviendo a los hechos de que hicieron que esta película Sí. no fuera bien vista como una peli de Godzilla, porque hoy día Toho la considera apócrifa esta criatura y la rebautizó en films posteriores como Zilla. Y sale en Final Wars y la mata el Godzilla original. Y sin recibir ni un solo rasguño. Sí. Pues yo creo que es como si yo te dijera a ti, Fran, hazme una película del Increíble Hulk muy realista, y tú me hicieras una película de Hulk en la que al final a Hulk se lo cargan de un bazooka. Sí. Total, creo que aquí pasa algo. Yo te iba a decir un poco, haría un poco de símil de esta película, un poco con el Hulk de Ang Lee, aunque quizás no es tan extremo el caso, pero es un caso de... hay buenas ideas y cosas interesantes, pero al final se pierde la identidad y no te recuerda al material original que intentaba adaptar, aunque este es un caso más extremo, el de el Hulk de Ang Lee. Entonces al final con lo que te queda aquí con un bicho que está guay y tal, pero no es Godzilla. No te recuerda ni la manera de actuar porque es un bicho preñado, asexual, que va a poner huevos y que a lo largo de la película el pobre lo que está perdido por la ciudad buscando pescado para poner los huevos y eso es todo lo que hace a lo largo de la película. No es una fuerza de la naturaleza que represente algo, que quiera... se pierden muchas cosas. Y después el tono de la película está por todos lados, el guión tiene muchos agujeros. No te lo terminas de tomar en serio. Sí, porque- es una película que pega unos saltos muy raros de tono, tiene eso, fantasmadas, que vale un poco más aceptable porque un poco de la insignia de Emmerich, pero la película hace aguas por muchos lados. Y también es muy importante que no acabes de comprar a los actores principales, sacados de Jean Reno. Así que, si quieres, antes de ofrecer tus conclusiones, Sí, termina tu quiero hablar del acto final en el que se nos introduce a las criaturas, a las crías de Godzilla, que le ofrece, yo creo, una dinámica completamente distinta al resto de la película. Y eso me gusta porque, al revisionarla, digo yo, estaban intentando hacer algo muy distinto, pero siempre estaban a medias tintas, y eso le hace daño a la película. Y en el tercer acto ya dice, mira, ya que estamos haciendo algo distinto, vamos a hacer algo que no hayamos visto antes en una película de Godzilla. Y entonces toma la ruta Parque Jurásico Aliens. Sí, es verdad, eso. Nos metemos en el nido del bicho, salen enemigos, salen criaturas más pequeñas, tenemos que huir de ellas. Y quizás ahí la película, a base de ir cagándola, se encuentra un poco y dice, mira, ya está, somos algo muy distinto, vamos a hacer algo distinto y me gusta ahí la valentía que echa la película. Sigue habiendo pegas, no es perfecto, también ese acto final con Godzilla detrás de ellos persiguiendo el coche, interesante. Bastante icónico, ¿eh? Sí, y el tercer acto de la película se me hace muy superior al resto de la película, porque no se queda en medias tintas, dice, mira, ya somos una película completamente distinta, vamos a hacer algo, Sí. vamos a hacer algo más loco, y me parece un acierto. Bueno, en fin, Godzilla de 1998, para mí, un film entretenido, entretenimiento, le doy un pasable, porque creo que tampoco es una película que se la pueda sorprender. Yo sé que, voy a mencionar otra vez a Batman, hay mucha gente que considera a Batman y Robin como una película más que suspensa y tal, Sí. pero el punto de entretenimiento y ese tono parecido a la serie de los 60, pues quieras o no, algo también tiene que tener de Sí. nota. Esto puede ser una especie de sentimiento parecido, y yo no voy a ponerle un 1 a esta película porque no represente bien a Godzilla, lo mismo que Schumacher en su día no representaría bien a Batman. Y más fan, yo no conozco a nadie que él.
yo no voy a suspender esta película. Además, yo he visto películas japonesas peores, que encima eran refritos, que era como un capítulo de esto de los Simpsons donde salen refritos de capítulos anteriores. ¿Sabes? Un capítulo homenaje. Sí. Pues yo he visto películas así y te la vendían como una película totalmente nueva, y no solamente con Godzilla, sino también con Gamera. Películas que recortaban escenas de pelis anteriores y te las espurreaban como si fuera una peli nueva. Eso a mí me parece mucho peor. Esta fue una película que no voy a decir que sea lo que Godzilla hubiera necesitado en los 90. Me hubiera gustado ver lo que tenían preparado en el 93 para nosotros. Pero es lo que hay. Yo es una película que me entretiene. No soy capaz de tomármela en serio de ninguna manera. Porque se supone que es una amenaza global, que va a haber bichos de esos por todas partes y que crecen súper rápido, se reproducen súper rápido. Amenaza total. ¿No? Pues no me lo creo, porque continuamente se hacen referencias. Veo escenas como la de los helicópteros, que son chavales de 20 años conduciendo helicópteros que se cargan en el Empire State. Yo no me tomo en serio nada de eso. Me queda súper ridículo. Y decir, esta es una película totalmente sin sentimiento, no hay por ninguna parte. Quizá me hubiera gustado que se hubieran centrado más en los militares, porque hay dos militares que me caen bien, como es el sargento Hicks, creo que se llamaba, y el teniente O'Neill, que la única escena de emoción que yo noto en la película, y la que más me ha gustado, es cuando le dice Hicks a O'Neill, bueno, un trabajo magnífico, soldado. Y él se emociona, o sea, ahí es la única parte de sentimiento que tiene esa película. Mejor actor que muchos de los principales. Yo me acuerdo de esa escena, se me quedó grabada. Y bueno, la muerte de Godzilla también rebosa sentimiento. Tiene su punto y también un acierto, esa conexión que intentan hacer de sentimiento. La muerte de Godzilla mola. Es agridulce. Es agridulce. No mola la forma en la que se produce, porque Godzilla unos misiles no le harían nada. Pero es que por culpa del personaje de Matthew Broderick no termina de sentir ese vínculo que hay con Godzilla. ¿Por qué se produce? Pero bueno, un pasable. Yo le daría el pasable bajo. Son estas películas que digo yo, no es una buena película, tampoco me parece horrible, no me la puedo tomar en serio, pero tiene valor nostálgico, entretiene bastante, la verdad. Yo me lo pasé bastante bien viéndola ayer, digo, esto hace aguas por todos lados, pero es entretenida. Oye, tú te la pones por televisión y no te importa verla otra vez, que creo que es una de las cualidades un poco del cine de Emmerich, al menos hasta Independence Day. Ya después fue cuesta abajo. Recalco el excelente trabajo de los efectos visuales de la película y de que optaron por hacer muchas cosas con efectos prácticos. Porque estamos hablando de 1996 o 97, cuando se hiciera esta película, no estaban los medios de ahora, y representar ese nivel de destrucción, de escala y de acción que nos muestra la película, pues tuvo que ser una producción difícil y que les planteara varios dolores de cabeza. Quiero mencionar una cosa que seguro que no has visto, pero yo vi en un vídeo el otro día y lo comprobé ayer viendo la película. Hay un gazapo de efectos visuales cuando está Godzilla agachado comiendo pescado, cuando la traen la primera vez, en la que a la derecha es un plano que está en Matthew Broderick y se ve a Godzilla de espaldas comiendo... el de las fotos. Y aparecen soldados de la nada junto a un coche. O sea, es como los payasos saliendo de un coche, pues soldados. Porque ahí hicieron la máscara de efectos especiales encima de eso, entonces el montaje... Coche infinito. Lo que es el montaje por encima de planos, la máscara tapaba un sitio donde estaban saliendo soldados. Desaparecían. Sí, entonces salen los soldados de la nada y no te tienes que fijar mucho. Salen como una fila de soldados corriendo de la nada. Eso lo tengo que ver. Hay un gazapo grande ahí de efectos visuales. Y por lo demás no puedo añadir mucho a lo que se ha dicho. Es eso. Una película no es buena, pero se le tiene cariño, no se puede quemar de todo porque es bastante más entretenida que mucha mierda que nos cuelan hoy en día en el cine, y hay cierta integridad en algunas ideas y en lo que son los efectos visuales. Aún así, película fallida, tanto como película como de Godzilla, y quizás gracias a ella, tras todos estos años, se haya considerado Hollywood hacer una adaptación en condiciones del material original, y ojalá salgamos muy contentos, viendo La Vengadores de Godzilla, del cine. Y os dejamos hasta que lo hayamos visto, hagamos la crítica y la subamos. Así que dale a like, suscribiros si no lo habéis hecho, comentad qué os parece esta película. ¿Habéis visto la original de Godzilla? Queremos ver qué opináis vosotros de todo este tema. Así que nos vemos en la siguiente.